Buenas noches, mis hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias al Señor por permitirnos estar aquí en esta reunión y permitir que nosotros podamos compartir de un tema tan controversial como el divorcio. En esta noche, básicamente, yo quisiera hablar de lo que es el punto de vista doctrinal de la Biblia, del tema del divorcio. Y ya lo hemos hablado un poco esto, pero quisiera solamente tocar rápido algunas pinceladas y luego entrar a lo que tengo que hablar en esta noche. Ok, la pregunta de esta noche es: ¿qué hacer después de una separación? Miren, Mateo 19:6 dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Punto y coma. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo primero que yo quiero que tomemos en cuenta es en que en ningún momento nosotros, como ministerio o como predicador, como líder, estamos diciendo que el divorcio es algo aceptable delante de Dios, sino todo lo contrario. El versículo de Mateo 19:6, que es una referencia de Génesis capítulo 2, explica literalmente que Dios los juntó. Por lo tanto, si es Dios el que junta, el que permite que dos personas, entendiendo ya que Dios es soberano, que tiene el control sobre todas las cosas y que es el que pone en nosotros el querer como el hacer, que dos personas se junten, que dos personas se unan en matrimonio. Este versículo nos da a entender que el matrimonio es de origen divino, en primer lugar. Y como es de origen divino, nosotros como seres humanos no podemos separarlo, sino que el único que lo puede separar es Dios. Y de la manera que eso sucede es cuando uno de los dos, por la edad, por la salud, por un accidente, por cualquier cosa, muere y esta persona va a la presencia del Señor si es creyente. Pero el punto que yo quiero aquí es, cuando una persona se divorcia, no es Dios el que está en ese divorcio, en esa separación, sino somos nosotros, porque nunca Dios prefijó que nos divorciáramos, sino no diría aquí que son una sola carne. Una sola carne no se divide. Si vamos al Génesis, habla de Adán y habla de que Eva fue formada de la costilla de Adán y por eso ellos eran una sola carne. Hay una unión ahí que es más que carnal, también espiritual, y Dios es el que mantiene esa unión. Otra cosa es que yo veo que, humanamente hablando, si nosotros decimos que somos hijos de Dios y nosotros debemos reflejar la imagen de Dios y Dios es Cristo, es el verbo hecho carne, en Efesios capítulo 5 versículo 25 dice que Cristo ama a la iglesia, que la amó a la iglesia y que se sacrificó a sí mismo por ella. Y la pregunta que nos debemos hacer es si Cristo se separaría de su iglesia. Y eso es imposible, porque la Biblia habla de que Dios nos ha amado con amor eterno. Nos habla de que el amor de Dios nunca deja de ser. Por lo tanto, yo como cristiano, si yo predico el amor de Dios, yo no puedo pensar en una separación, porque con eso estoy diciendo de que mi amor o tal vez la capacidad que yo tengo humanamente hablando de querer a una persona ya no existe, ya se acabó. Y por lo tanto, eso nos refleja lo que es la imagen de Dios. Entonces, tenemos el ejemplo de Cristo con la iglesia y también algo que me puse a pensar es que nosotros supuestamente cuando nos casamos hacemos un pacto delante de Dios y lo que decimos es que nosotros le prometemos a nuestra esposa o a nuestros esposos que vamos a estar con ellos hasta que la muerte nos separe. Ahora esa promesa la hacemos delante de Dios y delante de Dios, si nosotros nos separamos, estamos fallándole a Dios en primer lugar y también a la esposa o al esposo y también le estamos fallando a las personas que fueron testigos de eso, que escucharon y que también vieron y fueron partícipes de nuestro matrimonio o de nuestra relación. Por lo tanto, hablando, divinamente hablando, no es aceptable. Humanamente hablando, no reflejamos la imagen de Dios, pero socialmente hablando, tampoco el matrimonio se diseñó para que uno se divorciara, sino todo lo contrario. Es hasta que la muerte nos separe, según la sociedad lo ve y también lo percibe. Miren, otra cita es Marcos 19, que dice exactamente lo mismo. Por tanto,
lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Si hablamos del contexto de este versículo, los fariseos le preguntaron al Señor Jesús del divorcio, porque ellos querían agarrarlo en algo que sea una discrepancia en el mensaje y en lo que él estaba predicando. Y Jesús, ¿qué le dice? Nuevamente va al Génesis, nuevamente va al principio y les dice: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Moisés les permitió dar carta de divorcio, pero eso no fue lo que Dios quería. Dios no apoya el divorcio. El hecho de que Dios permitió que Moisés diera carta de divorcio no significa que era aceptable. Y Malaquías capítulo 2, versículo 16, dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestros espíritus y no seáis desleales. Mis hermanos, en esta noche la pregunta es: ¿qué hacer después de una separación o divorcio? Aquí yo le voy a dar algunas opciones que, según Primera de Corintios, capítulo 1 del versículo 16, Pablo nos da. Y yo quisiera leer algunos versículos en Primera de Corintios, capítulo 7. Dice: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Los primeros 5 versículos, Pablo está planteando una situación en la cual vemos que había un problema, y era que la fornicación estaba dentro de la iglesia. Y por causa de esta situación, Pablo le dice: hey, cada uno tenga su propia esposa y cada mujer tenga su propio marido. Ahora en el versículo 6 él dice: mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Pablo ahora va a dar su opinión personal como un hijo de Dios que lee y que interpreta las Sagradas Escrituras y que tiene la sabiduría, que le ha dado su estudio, que le ha dado su experiencia en el tiempo y que también le ha dado su relación con Dios, su comunión con Dios. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros, estoy leyendo en Primera de Corintios 7:8, y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Aquí vemos que Pablo está apoyando el matrimonio específicamente, y que nunca Pablo estuvo en contra, aunque él era una persona que no se había casado. Versículo 10 dice: pero los que están unidos en matrimonio, oigan lo que él dice ahora: mando no yo, ya no es su opinión, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y quiero hacer un énfasis aquí, porque Pablo está diciendo: miren, no soy yo el que estoy opinando ahora, es el Señor mismo el cual me lo reveló. Y él dice que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, versículo 11, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo os digo, vuelve Pablo a dar su opinión, no el Señor. Si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Obviamente aquí hay una situación que es una excepción, y es que puede ser que una persona venga al Señor y esa persona no tenga a Jesucristo como su Salvador, se case con una persona que no es creyente, y esa persona, Pablo le dice: no te separes porque no es creyente, sino al contrario, vamos a orar, vamos a darle un buen testimonio, como dice el apóstol Pedro, y entonces es posible que esa persona venga a los pies del Señor por medio de ti, por medio de tu testimonio. Pero por el solo hecho de que uno de los dos se convierta y que acepte al Señor y que ahora sea creyente, tú no debes separarte, sino que por el contrario, vamos a ver cómo Dios obra para que ese matrimonio ahora sea consagrado totalmente a Él y que las dos personas sigan al Señor Jesús.
Mis hermanos, ¿cuáles son las opciones según el apóstol Pablo, según lo que leímos en este versículo? Miren, la primera opción, que para mí debe ser la única y que debería agotarse que el proceso, es la reconciliación. Miren, la reconciliación es la primera opción después de un divorcio. Es la primera, debería ser la primera opción. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de reconciliación estamos hablando de poner en práctica el perdón y la misericordia. Y Efesios capítulo 4 versículo 32 dice, como Dios nos perdonó, también nosotros debemos perdonar. Es decir, que el hecho de que yo perdone es un reflejo de que yo entiendo lo que dice la palabra de Dios y que estoy reflejando la imagen de Dios porque Él me perdonó a mí, por lo tanto yo debo perdonar. No hay ningún pecado que el Señor Jesús no nos perdone, como también nosotros debemos perdonar a nuestra esposa o a nuestro esposo, porque eso se llama el amor de Dios, eso se llama misericordia. Y de la misma manera que Él tuvo misericordia con nosotros, también debemos ser misericordiosos con los demás. Ahora, segunda de Corintios también en el versículo 18 al 20 menciona de que somos embajadores de Cristo y tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Qué mensaje estoy dando yo si yo como hijo de Dios me separo y no apelo a la reconciliación cuando yo estoy llamado a predicar el mensaje de la reconciliación o estoy llamando a reconciliar? ¿Y en qué consiste la reconciliación? Versículo 19, que Dios no nos toma en cuenta nuestros pecados. De la misma manera, cuando hay pecado, cuando hay una separación, cuando hay una falta dentro del matrimonio, no deberíamos separarnos solamente por eso, sino que deberíamos perdonar, deberíamos tener misericordia, pero también deberíamos actuar como Cristo actuó con nosotros, como Dios actuó con nosotros, que nos perdonó nuestros pecados, que los sepulta y lo echa en el mar, en lo profundo de la mar, que los ignora, porque Dios es amor y el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. El amor todo lo puede. Así que mis hermanos, la primera opción que Pablo dice es, si una persona se separa, reconcíliese. Versículo 11, reconcíliese. La segunda opción es que se quede sin casar. Ahora, ¿por qué Pablo dice que se quede sin casar? Por lo que dice en Romanos capítulo 7 del 2 al 3, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras ésta vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Se supone que si es hasta que la muerte lo separe, si el marido muere, es la única manera, dice el apóstol Pablo, de que la mujer quede libre para que se pueda casar con otro marido. Pero mientras el marido vive, eso no sería posible. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pablo lo que está diciendo, el Señor, nosotros reconocemos el matrimonio y no estamos de acuerdo con el divorcio. Por lo tanto, si esa persona, su marido sigue vivo y se casa con otro, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será llamada adúltera. So, Pablo dice, ok, ¿te quieres separar? Está bien, si te separaste, entonces no te puedes casar. Eso es otra opción que se plantea aquí de acuerdo a la ley en ese tiempo. Dice Primera de Corintios 7:27, estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Pablo está dando su opinión y aquí está diciendo que también en una pregunta retórica, él dice, si tú estás libre de mujer, no procures casarte, pero si tú estás ligado a una mujer, no procures soltarte. Es decir, que tú no pienses en la separación como tu primera opción. ¿Por qué? Porque Pablo está apelando a la unión matrimonial que se es para toda la vida, delante de Dios. Después de una trágica experiencia, lo mejor es concentrarse en el Señor, reencontrarse con uno mismo y sanar las heridas. Si hay una separación, si ya no se pudo evitar, si los dos tomaron esa decisión, si uno tomó esa decisión, lo mejor es que esa persona trate de concentrarse en ella misma y trate de que sea restaurada, ya sea por medio de la iglesia, ya sea por medio de la oración, ya sea por medio de la lectura de la palabra, ya sea por medio de terapia, ya sea por medio cualquier cosa, pero esa persona debe buscar su restauración personal, porque eso es lo más importante, no que se case de nuevo. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Pablo dice como una opción, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor.
Una de las cosas que el apóstol Pablo ve como una ventaja es que un soltero está totalmente enfocado en el Señor. Una persona que está dedicada al Señor, cuando se casa, obviamente ahora tiene que dividir su tiempo y su prioridad ahora no será el Señor, sino su esposa, de cómo agradar a su esposa. Eso es lo que Pablo veía en ese sentido. Pero mis hermanos, el matrimonio es un mandamiento. Nosotros estamos llamados a casarnos y es algo que debemos cumplir, pero de la misma manera estamos llamados a no divorciarnos, sino a que nosotros mostremos la imagen de Dios, a que nosotros también proyectemos el amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios y también la restauración y la reconciliación. La tercera opción es que Pablo dice, entonces sepárese. Les digo aquí y pongo un asterisco que es específicamente en el caso de que uno sea creyente y otro incrédulo. Porque Pablo dice, si se quiere separar el incrédulo, tú no quieres separarte, pero si esa persona se quiere separar, pues a paz nos llamó Dios. Y en eso hay que tomarlo en cuenta. Obviamente aquí yo tengo una nota que es que la separación aquí no es no es uno que la causa, sino su pareja. Es decir, no eres tú que quieres separarte, sino la pareja tuya. Ahora, Pablo enfatiza que nuestro Señor Jesús recomienda que nadie se separe en el versículo 10. Mis hermanos, ¿qué hacer? ¿Cómo superar el divorcio? Entiendan que ya una persona se separó, que es algo irreversible, que esa persona obviamente ya no hay vuelta atrás, asumiendo eso, que no sería lo correcto. Pero vamos a decir que ya no hay una solución. ¿Qué hacer? ¿Cómo superar esta situación? Miren, lo primero que yo recomiendo es que comprobemos cuál es la voluntad de Dios. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a ese siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si una persona se separó, yo asumo que esa persona no entendió cuál es la voluntad de Dios. Por lo tanto, ahora tiene una segunda oportunidad y yo lo que espero es que esa persona de verdad ahora busque la voluntad y la dirección de Dios. El hecho de que se separó refleja de que esa persona no tomó una buena decisión y que ahí no lo juntó Dios, porque si Dios lo hubiera juntado, no se hubieran separado. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Lo que Dios juntó está hablando de que Dios es el soberano que permitió que esa relación se diera porque uno buscó su voluntad, porque uno puso su matrimonio en sus manos, porque uno oró por esa persona específica y Dios se la dio como un regalo para que uno compartiera su vida. Por lo tanto, aquí yo entiendo que ya una persona se divorcia en contra de la voluntad de Dios, esa persona debe tomar en cuenta que esa persona debe ser renovada, su entendimiento debe ser renovado. ¿En qué sentido? Esa persona tiene que tomar en cuenta que no puede cometer ese error nuevamente. Esa persona tiene que tomar en cuenta que su prioridad debe ser Señor, que al tomar esa decisión debe buscar la dirección de Dios y que debe comprobar. La palabra aquí, comprobar, nos habla de que debe entender exactamente, como dice esta palabra en el original, debe verificar, debe confirmar y debe tener con exactitud que lo que está haciendo es la voluntad de Dios. Y algo que vamos a decir, caracteriza la voluntad de Dios es que es buena, es agradable y es perfecta. Cuando habla de que es perfecta, está diciéndote que cumple con todos los requisitos de Dios, pero también que su fin es glorificar y exaltar la gloria y la honra del Señor. Cuando nos divorciamos, lo que estamos haciendo es conformándonos a este siglo, porque las personas del mundo sí se divorcian, las personas del mundo sí hacen esas cosas y hoy día ni siquiera se están casando, están tomando eso como una alternativa que no es necesario casarse, sino que viven en fornicación y en adulterio, pero el cristiano no está llamado a eso, todo lo contrario, estamos llamados a hacer la voluntad de Dios, estamos llamados a buscar la dirección del Espíritu Santo, estamos llamados a buscar la guía de la palabra de Dios. La otra opción aquí es que esperemos en la voluntad de Dios. Y el Salmo 27:14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Lo más difícil para un creyente es esperar. Y aquí lo que me llama la atención es el factor tiempo, que muchas veces no lo tomamos en cuenta y por eso es que cometemos errores. A veces no es la voluntad del Señor que nos casemos, pero sin embargo queremos hacer nuestra propia voluntad, nos aceleramos y entonces aquí es que vienen los problemas. ¿Por qué? Porque no esperamos
en el Señor. Dios nos llama a que esperemos en Él. Efesios capítulo 5, versículo 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Una persona que no entiende o no espera en la voluntad del Señor es una persona necia, es una persona insensata que no está viviendo bajo la dirección de Dios. Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. La voluntad de Dios es perfecta, por lo tanto, esperar en su voluntad es lo mejor, porque la voluntad de Dios es algo que ella determinó y hay un tiempo específico en cuando esa voluntad se va a cumplir. Si nos aceleramos, cometemos errores. Si esperamos demasiado también, cometemos errores. Lo correcto es escuchar la voz de Dios, buscar su dirección y hacer su voluntad en el momento preciso que Él también te lo va a mostrar. Y por último, aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. Mis hermanos, muchas veces eh, es difícil, según los prejuicios que tenemos, encontrar una pareja. ¿Por qué? Porque muchas veces no buscamos, vamos a decir, lo que Dios quiere, sino que buscamos lo que nosotros queremos. Y tal vez nosotros, ¿qué hacemos? Tomamos en cuenta más lo físico que lo espiritual, tomamos en cuenta más lo económico que lo espiritual, tomamos en cuenta más otras cosas que lo más importante, que es si es la voluntad del Señor. Aquí lo más importante para uno casarse es entender cuál es la voluntad de Dios. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pablo estaba diciendo, oye, el que toma decisiones en mi vida no soy yo, es Cristo. Lo que yo ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo dejo que sea Dios el que controle mi vida. Yo morí. Él es el que tiene el control de todo lo que yo hago. Por lo tanto, nuestra oración debe ser continua y consistente en cuanto a hacer la voluntad de Dios. Algo muy importante es Mateo capítulo 6, versículo 10, que dice, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mis hermanos, hacer la voluntad de Dios debe ser una petición diaria nuestra, porque cuando no hacemos la voluntad de Dios cometemos errores y hay consecuencias. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, dice la Biblia. El Salmo 143, versículo 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad. Por lo tanto, mis hermanos, en esta noche solamente quería, desde el punto de vista bíblico, enfatizar que Dios no apoya el divorcio, pero por si alguna situación u otra, ya una persona, un cristiano se divorció, aquí hay tres maneras en las cuales podemos superar ese divorcio, que es buscando la voluntad de Dios, esperando en la voluntad de Dios y aprendiendo a vivir conforme a la voluntad de Dios. Que el Señor lo bendiga. Muchas gracias a nuestro hermano Félix Frías por compartirnos la primer parte, el fundamento bíblico del tema del Fe Mueve Montañas virtual de este mes, que recuerden, el tema es ¿qué sigue después de un divorcio? Mis hermanos, en lo que en el caso personal comparto en pantalla el tema que voy a estar compartiendo con ustedes, que a mí me corresponde hablarles de las implicaciones emocionales, las implicaciones. Perdón, ya estoy de nuevo en línea con micrófono, hermanos. Les comentaba que estoy compartiendo con ustedes el PowerPoint de lo que deseo que sea el fundamento para la presentación que compartiré con ustedes en unos minutos. Pero antes de ello, quisiera yo insistir, hermanos, en que aquí nosotros tenemos en el chat que acompaña esta transmisión un enlace que los lleva directamente a una página de internet donde de manera completamente anónima ustedes pueden, hermanos, dejar su pregunta. Les estamos planteando una pregunta en esa página anónima. ¿Qué opinas sobre el divorcio entre cristianos? Hace unos minutos consultaba la página y ya tenemos una intervención. También en el chat hay otra opinión. Así que queremos escuchar su opinión, queremos escuchar su punto de vista. Interactúa con nosotros para que juntos
a través de la dirección que el Espíritu Santo nos da, nos formemos una idea más clara de cómo poder entender estos temas. ¿Qué sigue después de un divorcio? Quisiera aperturar, mis hermanos, comentando que cuando compartía la invitación para el tema que hoy nos ocupa, tuve una conversación con un hermano de Perú que él me hacía referencia con respecto al tema del divorcio, diciéndome algo en lo que coincido completamente, que es un tema polémico. Algo en lo que él me decía es que el divorcio en sí es algo que no cuenta con la aprobación de Dios, algo que podríamos estar de acuerdo. Y también él me ponía un ejemplo de cómo a veces se llega a experimentar situaciones de segregación, en el sentido de que cuando hacia el interior de las iglesias sucede un divorcio, las personas involucradas suelen ser como segregadas, como apartadas. No se les brinda el apoyo, no se les brinda la calidez, no se les brinda la comunión o la posibilidad de sentir apoyo en su familia espiritual para poder salir adelante. Sí, es un tema extremadamente polémico. Por eso es que, además de los argumentos bíblicos, creemos prudente compartir con ustedes, en el caso mío, 4 aspectos psicológicos que tienen que ver con lo que sigue después de un divorcio. Pero antes de ello, como ven en pantalla, en los diferentes espacios de redes sociales, les invito a que me sigan con esa imagen de perfil Miguel Montoro, recordándoles que, de hecho, en el canal de YouTube de su servidor, que encuentran con esa imagen de perfil y ese nombre, ahí subimos los videos de las actividades virtuales de Fe Mueve Montañas. Así que ahí ustedes pueden encontrar toda la información. Mis hermanos, avanzando hacia adelante, quisiera yo compartir con ustedes. El título que hoy nos ocupa es ¿qué sigue después del perdón? Estamos en el tercer tema de la serie El divorcio. Ahora, en pantalla ustedes están viendo la invitación que para estas actividades nosotros les hemos compartido a lo largo de este año, con lo que pueden darse cuenta que el tema que hoy nos ocupa es el tercer tema de esta serie sobre el divorcio. El primer tema, como lo pueden ver, a su izquierda fue divorcio o perdón en forma de pregunta. El segundo tema que pueden ver en la parte de abajo es causales de divorcio. Y el tema que hoy nos ocupa, ¿qué sigue después de un divorcio? Si quisiera yo, hermanos, remitirles al canal de videos en YouTube, Miguel Montoro, para que ahí vean lo que se compartió en esos temas y puedan ustedes entender el por qué estamos totalmente de acuerdo en Fe Mueve Montañas con el fundamento bíblico que nuestro hermano Félix nos ha compartido. El divorcio no es un mandato de Dios, no es algo que Dios esté dando la opción de ejecutarlo. El divorcio es una concesión a causa de la dureza del corazón. Eso significa, mis hermanos, que cuando un matrimonio entra en crisis, puede haber uno de los dos esposos que busque restaurar su vida y su relación, pero eso no garantiza que la otra parte coincida en lo mismo. Muchas veces nos casamos por los motivos equivocados y la mayoría, tristemente, nos divorciamos por los motivos equivocados. Y es en ese juego de situaciones donde a veces hay personas que caen en una posición de dureza de corazón y que a pesar de que aún son creyentes, de que aún siendo creyentes, a pesar de eso, deciden decir no a la voz de Dios, deciden darle la espalda a la voluntad de Dios y rechazan completamente restaurar su relación a pesar de que tienen todos los recursos para que la relación sea restaurada. En esos casos es inevitable, tristemente, que el divorcio se presente. ¿Qué hacer? Nuestro hermano Félix nos ha dado fundamentos bíblicos. Quiero yo pasar a fundamentos más de carácter psicológico o emocional. Y para entender los 4 argumentos que yo les doy como especie de consejería con respecto a personas que experimentan el divorcio, para mí es muy importante empezar con una frase que debe ser comprendida y que les aparece en pantalla. Esa frase dice así: el divorcio es un evento traumático. Es muy importante entender eso porque pocas gentes visualizan el divorcio como un evento traumático, sobre todo cuando este se da en circunstancias donde hay mucho conflicto entre las parejas. Bueno, pues los dos ven el divorcio como un momento en el cual, y hasta respiran con cierta alegría, por fin van a poder estar en paz y liberarse de esa persona que desde su perspectiva tanto daño les ha causado. Recuerden, no es el divorcio la primera opción para el Hijo de Dios.
El perdón, el amor de Dios y la restauración siempre deben ser la primera opción. Pero cuando el divorcio se presenta, hay que entenderlo, es un evento traumático. Por mucho que la persona sienta que se libera, por mucho que la persona tenga un temperamento fuerte y diga que lo tiene todo bajo control y que no pasa nada, entendámoslo muy claro. Un divorcio es un evento traumático que está a la altura de perder a un ser amado. El divorcio es un antes y un después. Se le llama evento traumático a cualquier situación que golpea a nuestra personalidad tan fuerte que hace cambiar de dirección todo lo que pensamos. Y cuando sucede eso, imaginemos que las personas somos piezas que están ordenadas. Cuando sucede un evento traumático, cuando una persona tristemente sufre un accidente que lo deja limitado de por vida, ya también señalé el caso de las personas que lamentablemente fallecen y que son muy amadas por nosotros. A eso añadamos también el ejemplo de estar estables económicamente y en cuestión de minutos perderlo todo. Esos son eventos traumáticos. Eso significa que tu personalidad está conformada por muchas piezas. De momento imagina que todas las piezas desaparecen y se precipitan abajo. Eso significa que todo lo que tú has construido de ti como persona no solo deja de ser construido, sino que se viene abajo. Es lo que se llama una deconstrucción. ¿Qué significa? Que el proceso de construcción se detiene y ahora todo se viene abajo. Esos son eventos traumáticos. Y por muy seguro que tú estés de la decisión que estás tomando, por muy tranquilo que te sientas, por muy calmado que estés o de acuerdo que te hayas puesto con tu conciencia, nos debe quedar claro, es un evento traumático. Y eso nos lleva a la primera recomendación desde un ámbito o desde un sentido puramente emocional y psicológico. Primer consejo, sugerencia, acaba de aparecer en pantalla. La reconstrucción de mi personalidad requiere tiempo. Si el proceso de divorcio ha llegado a tu vida y lo estás enfrentando, no vas a salir de él pronto. Toma tiempo. Nuestra deconstrucción, nuestra personalidad que se ha partido en pedacitos, va a tomar tiempo que esos pedacitos vuelvan a unirse. Si tú te refugias en Dios, el proceso va a ser mucho más rápido, por supuesto, pero tal proceso es inevitable. ¿Por qué menciono esto? Porque tristemente hay muchas personas creyentes que pasan por procesos de divorcio un mes de enero y resulta que en el mes de marzo nos dan la sorpresa de que ya tienen una nueva pareja. Es imposible que tal relación funcione bien porque no se ha dado el tiempo al proceso de reconstrucción. Por favor, apreciables hermanos que ejercen labores de consejería o hermanos que a su vez también pudieran estar pasando por esta traumática situación del divorcio, insisto por favor en que se comparte este punto de vista que es importantísimo de considerar. El proceso de reconstrucción de una persona en un evento traumático requiere tiempo. Y si alguien se pregunta, ¿cuánto tiempo? Lamentablemente no podemos dar una cantidad exacta porque esa cantidad exacta depende de la personalidad y depende de la forma de pensar de quien se vio afectado por el evento traumático, en este caso, el divorcio. Pero quienes tenemos una pasión por el estudio de la conducta humana, concluimos y creemos que ese proceso de reconstrucción, hablando en tiempo humano, no es inferior o difícilmente suele ser inferior al año y medio. Eso significa que va a tomar meses que tú superes ese evento traumático. Así que vale la pena esperar. Nuestro hermano Félix, con argumentos bíblicos, fue claro, esperar en el Señor. Eso me lleva, hermanos, al segundo consejo o sugerencia cuando se presenta la situación del divorcio y que aparece en su pantalla o ya apareció en la esquina inferior derecha y ustedes lo pueden leer. A la letra dice así: la nueva interacción con la pareja no autoriza la contienda ni la vanagloria. La Biblia es clara: nada hagáis para pelear o para ponerte en un lugar superior a alguien. Nada, no importa la situación. La Biblia no pone límites a ese mandato. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y eso habla de las interacciones entre hermanos,
de los problemas de carácter legal, habla de conflictos materiales y, por supuesto, también habla sobre el divorcio. Nada tenemos que hacer por contienda o por vanagloria. Entonces, cuando se presenta un divorcio, las dos personas que pasaron por él están enfrentando una nueva forma de interacción con quien fue su pareja. Y muchas de las veces, cuando recientemente sucede el evento del divorcio, las dos personas, por el daño que se hicieron, suelen estar en situaciones donde dan pie a relacionarse con la persona, pero lo quieren hacer con contienda, lo que quieren es pelea, quieren causar daño, el mayor daño posible, quieren ponerse en una posición que está por encima de la posición de la persona que está enfrente. Si están en juego situaciones materiales, no quieren dejarle nada, no quieren soltar ni $1 siquiera. La otra persona tiene que sufrir y mientras más conflicto le causemos, nos sentimos más satisfechos. Por favor, el hecho de estar viviendo un evento traumático como el divorcio no autoriza a que actuemos con contienda o con vanagloria. No es bueno y nunca será algo que Dios apruebe las situaciones donde se presentan divorcios y entonces ahora quien fue esposa niega al padre el derecho de interactuar con sus hijos para que si ya de por sí los dañaron o a su vez deconstruyeron el yo de los niños o de los hijos al presentarse una separación que para los hijos es un evento traumático, pues los dos divorciados en un proceso de egoísmo destruyen la personalidad de los hijos y ahora todavía la destruyen más porque mamá dice, no, no quiero que ni los veas, y papá dice, yo los quiero ver, y yo te lo exijo, y voy con el juez, y que a ti te obligue. Por favor, nada podemos ni debemos hacer por contienda o por vanagloria, lo que significa que no debe hacerse nada con el afán de generar un conflicto, ni de tomar dominio sobre la otra persona. Considerémoslo mucho, aconsejémoslo, y si estamos viviendo situaciones así, que no caigamos en ese juego donde la carne, que es la generadora de iras y contiendas, nos está exigiendo que satisfagamos nuestro propio ego, cuando lo que tenemos que hacer es dar testimonio de que somos creyentes en Dios a esa persona, sí, a esa persona de la que me estoy divorciando y por la cual siento tanto enojo, a esa persona más que a nadie, le tienes que dar testimonio de que Dios está en tu corazón y de que estás dispuesto a renunciar a cualquier cosa por poder dar testimonio de que tú quieres hacer las cosas correctamente. No perdamos mucho, no perdamos por favor de vista este detalle que es extremadamente importante. Cambiando de pantalla, hermanos, vamos a los dos últimos consejos o consideraciones con respecto a las personas que están pasando por una situación de divorcio. Consejo número 3 que acaba de aparecer en pantalla. Reconoce las faltas o las fallas con las cuales tú contribuiste al fracaso de tu relación. Cuando se presenta un divorcio, a pesar de que, insisto, puede haber uno de los dos cónyuges que quiera restaurar y busque de Dios, insisto, eso no garantiza que la otra parte va a responder igual. Y ante esa dureza de corazón, el divorcio se presenta. Pero ambos contribuyeron en la destrucción de esa relación. Quien haya sido el ofensor y quien haya sido el ofendido. O a la inversa, cuando se presentan causales de divorcio donde ha habido adulterio, es muy común que aquella persona que padeció el adulterio sea una persona que a cualquiera que quiera escucharlo le va a decir, él o ella fueron los culpables, él o ella me engañaron, yo no hice nada. Sin embargo, a pesar de que nos toque ser la parte ofendida, también yo fui un actor, pasivo tal vez y no activo como la otra parte, pero yo también fui un actor que contribuyó a que la relación terminara destruida. Y es importantísimo que emocional y psicológicamente, como hijos de Dios, reconozcamos las fallas que cometimos, porque si no, sobre nosotros queda ese adagio que dice, esa frase popular que dice, que aquel que no reconoce los errores de su pasado está irremediablemente condenado a repetirlos. Y créanme, hay muchos creyentes que han pasado por un proceso de divorcio y después fueron a una nueva relación y ya coleccionaron un segundo divorcio, fueron a una nueva relación y ya coleccionaron un tercer divorcio porque insisten en repetir
las mismas fallas que se cometieron en la primera relación y que no tenían que haberse presentado si se hubiese tenido una relación de total dependencia con Dios. Tomémoslo en cuenta. Y el cuarto y último consejo aparece en su pantalla. Refúgiate con la mayor intensidad en Dios. Cuando pasamos por un proceso de divorcio, amados hermanos, lo que le hace falta a la persona que se divorcia no es una nueva pareja. Lo que le hace falta es fortalecer su relación con Dios. Si llegará o no una nueva pareja, eso no es asunto de Dios. Perdón, eso no es asunto de la persona, es asunto de Dios. Nuestro hermano Félix nos decía muy acertadamente que cuando nosotros estamos crucificados con Cristo, todo lo que nosotros hacemos lo vivimos a través de la fe en el Hijo de Dios. Así que una vez que yo paso por un proceso de divorcio, no tengo ninguna necesidad de buscar una nueva pareja, porque el Señor conoce mi necesidad y Él sabrá proveerla en el momento adecuado. Pero para poder saber cuándo es el momento adecuado, yo me tengo que sumergir hasta lo más profundo en Dios. Mi esposo, mi esposa se tiene que volver el Señor totalmente. ¿Y eso qué me garantiza? Piensen en este ejemplo. Me garantiza, imagínenlo así, que si estamos hablando de una piscina, una alberca, de un gran tanque de agua, lo que implica es que si tú te sumerges en ese amplísimo tanque de agua, imagínate que el agua es Dios. ¿Qué va a suceder si tú llegas hasta el punto más profundo y quedas cubierto por metros, pies y pies de Dios? Estás rodeado por Dios por todos lados, arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda, totalmente rodeado de Dios. Si tú que has pasado por el proceso de divorcio te refugias en Dios, y estás ahí rodeado totalmente del Señor, piensa en esto. Cualquier persona que llegue a tu vida va a tener que atravesar totalmente a Dios para llegar hasta donde tú estás. Lo que significa que cuando esa persona llegue, te encontrará totalmente rodeado de Dios y totalmente él o ella estarán rodeados de Dios. Así que estamos hablando del encuentro de dos personas que han renunciado a su yo para buscar hacer la voluntad de Dios y no una persona que rodeado de su ego quiere una nueva relación para volverla a destruir. Mis hermanos, consideremos esto. ¿Qué sigue después de un divorcio? Si bien es algo que, como ya nos ha quedado, no forma claro propósito de Dios, pero inevitablemente sucede. Cumplamos con atender estas recomendaciones, tanto bíblicas como recomendaciones de carácter práctico, emocional, psicológico, para que así, a pesar de que se toque vivir en nuestro contexto situaciones tan traumáticas como las situaciones del divorcio, que nosotros sepamos enfrentarlas de la mano de Dios y sepamos hacer lo que sea correcto. Así que mis hermanos, después de estar compartiendo esta pantalla, voy a proceder a compartirles a ustedes la pantalla donde tenemos las preguntas anónimas sobre este tema, para, después de la parte que me correspondía compartir, pasar a tratar de interactuar con estos comentarios y así también aprender a través de las respuestas que se compartan a estas cuestiones. Procedo pues entonces, mis hermanos, a leer junto con ustedes lo que se nos ha compartido y le pido a mi hermano Félix Frías que pueda estar listo para poder dar una primera respuesta a la primera cuestión y así poder ir interactuando hasta concluir con todas, leer los mensajes o saludos que tenemos en el chat y después de ello, hermanos, poder concluir con nuestra actividad virtual mensual del Ministerio Fe Mueve Montañas. En esta ocasión, estas son las cuestiones que se nos plantean. La primera cuestión, comentario o pregunta dice lo siguiente, lo están viendo en pantalla. Estoy cansada de vivir una vida hipócrita. Si no me he divorciado, es por mis hijos. Si no me he divorciado, es por mis hijos. ¿Qué piensan al respecto? ¿Qué opinan? La persona que plantea la pregunta, si es una persona que ronde los 30 años, le decimos que sostenga otros 30 años de insatisfacción, de amargura, de resentimiento, solo por sus hijos. Empezamos pues la interacción, hermano Félix Frías, cedemos el espacio. Sí, yo quiero solamente aportar en eso, es que
hay una realidad, Miguel. Hablo por nuestras iglesias aquí en Estados Unidos y la realidad es que hay muchas personas que están insatisfechas. Hay muchas personas que han pensado en el divorcio, hay muchas personas que sí ven el divorcio como una alternativa. Y eso es una realidad que nosotros como pastores y líderes tenemos que aceptar. Yo creo que en la iglesia se debería hablar más del matrimonio, que en la iglesia se debería tomar más en cuenta lo que es la consejería matrimonial. Estamos básicamente limitados en esa área y creo que el tema debe hablarse con más frecuencia. Pero la realidad es que esa persona joven, no sé qué edad tiene, está hablando de algo real que le está pasando a ella y la situación es que muchos matrimonios y personas tienen circunstancias diferentes. Yo no sé qué está pasando en su hogar, pero imagínate cuántas personas piensan como ella y sin embargo no lo han hecho. Y no, puede ser que estén aguantando maltrato físico, puede ser que estén aguantando maltrato verbal, puede ser que la situación por la cual quieren divorciarse, hay muchas alternativas que uno no las conoce, pero ella sí sabe por qué. Y obviamente lo único que yo pido es que oremos al Señor por ella. ¿Tú me entiendes? Que oremos para que Dios permita que tantas personas como ella, que tal vez están conectadas con nosotros, que tal vez son de la iglesia, que tal vez conocemos, de que están viviendo una vida en la cual ya yo asumo que el amor de ella se terminó, básicamente. Ya ella ha tomado una decisión, pero no lo ha hecho porque ella considera que puede afectarle a sus hijos y es la realidad también. Nuestros hijos van a sufrir las consecuencias, pero yo creo que el único que puede solucionar este problema es el Señor, que el Señor puede abrir las puertas para la reconciliación y que también, como dice la Biblia en Filipenses, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, aun cuando el amor se termine. Yo creo que el amor también, si lo tomamos en cuenta humano en este sentido, pudiera restablecerse esa necesidad y ese amor y ese cariño por la persona cuando uno perdona, cuando uno muestra misericordia, cuando uno piensa en cómo Cristo también lo perdonó a uno. Estoy totalmente de acuerdo, hermano Félix. Añadiría que en los años muchos que el Señor nos ha permitido ejercer labores como consejeros matrimoniales, puedo darles testimonio, hermanos, que cuando una persona llega a este punto del hartazgo, del ya no poder más, pero precisamente desde esa posición de insatisfacción e hipocresía, como plantea quien hace la pregunta, decide levantar una mano desesperada buscando la ayuda de Dios, Dios responde. Y aún incluso he presenciado a personas que humilladas buscando la ayuda de Dios logran que la pareja venga también a una necesaria consejería matrimonial que les hace restaurar su relación. Eso me llevaría a solamente añadir un consejo, sin importar la circunstancia que tú puedas estar viviendo, donde ya estás cansada, lo mejor que pudiera yo aconsejarte es busca ayuda. Y si no la encuentras en tu entorno familiar, búscalo en el entorno familiar de tu iglesia. Y si no lo encuentras ahí, búscalo en otra iglesia, búscalo en otro hermano en la fe. El Señor te va a dirigir al hermano, la hermana, al matrimonio maduro, que podrá escuchar lo que está sucediendo y podrá orar contigo y orar por ti y sabrá decirte las palabras que necesitas para saber cuál es la voluntad de Dios. Porque, por favor, no olvidemos algo. En la cuestión que se nos plantea, la persona dice, yo quisiera divorciarme, pero no lo hago por mis hijos. La pregunta es, ¿qué es lo que va a suceder cuando al paso de los años esos hijos crezcan y entonces ellos ya busquen el propio desarrollo de su vida? Y ahora resulta que esta mujer lastimada un día se encuentra ya ni siquiera con el soporte emocional de los hijos. ¿Y ahora qué va a suceder? ¿Se va a dar cuenta que está, como se suele decir, durmiendo con el enemigo? ¿O es entonces cuando entrarán en una crisis que puede incluso hasta ser más fuerte por todo el tiempo en que se consintieron estas situaciones sin haberlas atendido? Por favor, más que un consejo, es una súplica desesperada. Busca ayuda, busca ayuda, vas a encontrarla para que el Señor sepa dirigirte y sobre todo, ¿se acuerdan lo que yo les recomendé? Empieces primero el proceso de reconstrucción tuya, sin que tenga por qué presentarse el divorcio. Es más, la mayor parte de las parejas saben por qué restauran su relación cuando están al borde del divorcio, porque los dos deciden reconstruir su vida y después las unen. Así que empieza tu proceso de reconstrucción.
que no te venza la desesperación, la ira, el enojo, el resentimiento. Como mujer, porque así lo adivinamos por la pregunta y como creyente, Dios tiene para ti la posibilidad de que te vuelvas una persona más espiritual, una persona más fuerte emocionalmente, que ya tendrá la capacidad de tomar decisiones sin verse afectada por todas las cuestiones negativas que puede haber dentro de tu pensamiento. Considéralo y tómalo mucho en cuenta. Mis hermanos, hay dos cuestiones más que quisiera yo leer para después de ahí cerrar, porque no ha llegado ninguna pregunta, y después dirigirnos al chat de esta transmisión. Ambas se relacionan porque tiene que ver con lo que pasa hacia alrededor, con lo que pasa hacia alrededor. Y después damos lectura a una pregunta que seguramente ustedes ya vieron que acaba de ingresar. Tenemos dos en la parte de abajo que se parecen porque tienen que ver con lo que sucede alrededor de quien va a enfrentar un divorcio, pero con lo que sucede en el contexto de la iglesia. Vean la primera pregunta. Dice, quisiera divorciarme, o primera cuestión, pero observen, no lo hago porque tengo temor a los comentarios que pudieran suceder de los hermanos de la iglesia. Ahora, la segunda, observenla, muy relacionada. Dice de la siguiente manera, se deben hacer muchos intentos y no rendirse antes de llegar al divorcio, pero lamentablemente a veces, eso es inevitable. Sí, ya hablamos de ello. Quien anota su comentario añade, esto no debería ser visto mal por los hermanos de la iglesia o la sociedad. Podemos interpretarlo como afirmación. Esto no debería ser visto, pero también como pregunta. ¿Esto debería de ser mal visto por los hermanos, por la iglesia o la sociedad? En el contexto cristiano creo que nuestra preocupación sería por los hermanos, y esto hace que la última pregunta se relacione con la que leí anteriormente. Así que, hermano Félix, no sé si tengas alguna anotación al respecto. Cuando se presente el divorcio, existe temor a la reacción que pueda tener la iglesia. ¿Cómo debe reaccionar la nube de hermanos que rodean a quienes están viviendo esta situación? Ok, yo creo que hay que tomar en cuenta varios factores. En primer lugar, yo creo que obviamente nosotros como iglesia, en toda la situación tenemos que apoyar a la persona que se divorcia. Obviamente no apoyamos el divorcio, pero sí hay situaciones en la cual eh, creo que el divorcio es una opción, ya sea maltrato físico a un nivel de que puede causarle la muerte, ya sea una situación en la cual la persona está tentando con la vida de los hijos de la esposa o viceversa, ya sea una situación en la cual es algo que se está saliendo del control y que lo más saludable es que estén separados que estén juntos, si están peleando todo el tiempo, que esto que lo otro, cualquiera de esa forma. Ahora, yo lo único que quiero que la gente vea la perspectiva de nosotros como líderes y como iglesia. En primer lugar, el que tomó la decisión de casarse fue él y ella, no fuimos nosotros. Por lo tanto, tienen que ser responsables los dos también y entender que ellos fueron los que tomaron esa decisión. La pregunta es, ¿buscaron la voluntad del Señor? La pregunta es, ¿buscaron consejería matrimonial? La pregunta es, ¿tomaron en cuenta las consecuencias y todo eso? ¿Por qué? Porque yo lo que veo que en la segunda pregunta, de la manera que lo pone, como que la iglesia debería aceptarlo. Está bien, pasa. Conocemos muchas personas que se han divorciado. No estamos diciéndole a nadie que si se va a divorciar, que no se divorcie. Pero tú no puedes pedirnos a nosotros como líder o como iglesia que aceptemos y que te digamos que sí. Siempre te vamos a recomendar que no, porque eso es lo que dice la Biblia. Pero la decisión la va a tomar tú. La decisión es una decisión que la va a tomar la persona en su vida y esa persona tiene que vivir con las consecuencias de ese divorcio o con las consecuencias que va a traer esa decisión que ha tomado. Por lo tanto, yo no creo que una persona debería preocuparse por lo que diga la iglesia, porque la iglesia de todas maneras va a comentar. ¿Tú me entiendes? Yo creo que lo más importante es su vida espiritual, lo más importante es su restauración espiritual, su restauración matrimonial, que se reconcilie con el Señor, que pueda vivir en la voluntad de Dios. Pero sí, hermano, tenemos que aceptar, tenemos que vivir en la realidad de que hay muchas personas que se divorcian, pero también tenemos que aceptar que hay muchas personas que no buscan la voluntad de Dios y que tampoco buscan la dirección del Señor y a veces no buscan las direcciones de los ancianos o de los líderes de la iglesia. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a estar con las manos abiertas para apoyar, para ayudar con la restauración, para motivar, para guiar, para dirigir a la persona, pero no podemos
recomendarle a una persona, al menos que sea una causa sumamente adulterio, fornicación o algo que vaya al extremo de que se divorcie, porque eso no es lo bíblico. Entonces yo estoy en esa disyuntiva en cuanto a eso. Y creo que esto va de la mano, este hermano Félix, con lo que nos dice la persona que gentilmente nos compartió su comentario que entró hace unos segundos, porque lo plantea así, seguramente ya varios lo leyeron, es la primera ocurrencia que está en pantalla. Es raro pensar que es entre cristianos, obviamente hablando del divorcio. Puede caber, creo, que si alguno está unido con alguien que no es cristiano, pero si los dos son cristianos, plantea la pregunta, ¿se me hace imposible que pueda suceder un divorcio? Y yo levanto la mano y digo, sí, se me hace imposible, estoy de acuerdo. Y creo que aquí en Fe Mueve Montañas levantamos la mano, se nos hace imposible. Lamentablemente, como yo mencionaba, a veces la dureza del corazón de algunos creyentes llega hasta tal punto que cancelan completamente la voz de Dios, se convierten en el necio del libro de los Salmos que dice no hay Dios. Porque recuerden, ese pensamiento, dice el necio en su corazón, no hay Dios, no se refiere a gente incrédula, se refiere a persona creyente en Dios que toma la decisión de negarse a escucharle y hacer su voluntad. Ahí no está hablando de un ateo, está hablando de alguien creyente, pero que le da la espalda a la voluntad de Dios. Y en esos casos, lamentablemente, llega a suceder el divorcio. Y como nuestro hermano Félix nos decía, finalmente el juez de las personas que se divorcia no somos nosotros, no es la iglesia, es Dios. Y Él sabrá emitir su juicio y sabrá dar a cada uno de los dos implicados, en este caso, la consecuencia que requiera. ¿Qué es lo que debieras esperar en una situación de divorcio de tu iglesia? Ciertamente comprensión y palabras de aliento, pero también tendremos que hablarte con firmeza y con claridad, señalando lo que no fue hecho correctamente, porque eso hacemos entre hermanos. Entre hermanos impera la opinión de Dios, no la opinión de nosotros. Alguna ocasión yo llegué a escuchar a alguna hermana creyente dándole un consejo a otra hermana creyente que le decía algo así como yo ya es inevitable, me voy a divorciar de él. Y la respuesta de la hermana creyente fue, wow, admiro tu valor porque yo desde hace años lo he querido hacer, pero no me he atrevido. Créanme, esa clase de consejos son basura, no sirven de nada, no ayudan a que la opinión y la voz de Dios llegue a las personas afectadas. Sí, de nosotros espera la fortaleza, espera el aliento y espera el ánimo, pero también espera de nosotros la palabra firme que te quiera acercar a Dios. Y un detalle que para mí es muy importante, hay ocasiones en que llega a presentarse el divorcio, como ya vimos, de forma inevitable. Las personas se separan y siguen los dos, usualmente solo uno porque no quieren estar juntos, se queda en la iglesia interactuando en la congregación mientras la otra persona se aparta, se congrega en otro lado y ya no se congrega. Yo sí consideraría importante señalar a aquellos que han vivido esa experiencia que se quedan dentro de una iglesia local. Yo te recomendaría mucho, si tú te vas a quedar ahí, es tu oportunidad para que nos demuestres a todos los que te estamos rodeando que tú hiciste lo correcto. Es la oportunidad de que nos demuestres de que tú quisiste buscar la restauración de la mano de Dios, pero que la otra parte no lo quiso. Demuéstranos con hechos que tú hiciste lo correcto para mostrar gracia y misericordia por quien te estaba lastimando, porque así recibirás más el cobijo de la iglesia. Pero si te quedas ahí interactuando entre nosotros y no generas ningún arrepentimiento, empezamos a notar que empiezas a acercarte mucho más de lo que deberías a ciertas hermanas. Si nos enteramos que ya llegaron mensajes de WhatsApp a otros hermanos o hermanas como queriendo ver si generas algún acercamiento, si sabemos que ya estás saliendo a tomar café con quien lo permita, entonces en ningún momento se da un testimonio de que nosotros hayamos actuado de acuerdo a la voluntad de Dios durante todo el tránsito del proceso de separación, porque ese también es un error que muchos hermanos cometen. Siendo pues la última pregunta planteada, procedo, mis hermanos, a dejar de compartir pantalla para entonces concentrarnos y pedirle a mi hermano Félix si nos puede ayudar con la lectura de algo que tengamos en el chat o de algún otro comentario. Hermano. Miguel, que quería decir, conectándolo con lo que tú dijiste, hay otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. Hay tal vez excepciones donde hay personas que sí tal vez es aceptable que se divorcien por una situación extrema,
Pero también hay otro extremo donde hay gente que se divorcia por nada, que se divorcian por incompatibilidad de caracteres, que se divorcian porque, o no me gustó, porque tiene una enfermedad, o por esto, y se divorcian por cosas que son tan mínimas que no son razones para divorciarse. Entonces, no es que la gente se está divorciando específicamente por el extremo de lo que es algo que sí realmente lo amerita. No, todo lo contrario. Y hablando de la segunda pregunta de la hermana, o la última pregunta, perdón, que ella dice que eso no se debería mencionar entre cristianos. Yo le voy a decir una encuesta aquí en los Estados Unidos y la encuesta se llama como una pregunta, ¿más divorcio entre creyentes? Esta encuesta reportó que el 27% de los cristianos se divorcian. Pero miren ahora que lo contrasta con el 24% de personas que no son creyentes. Ahora yo le hago una pregunta, ¿por qué aquí el porcentaje de los cristianos es más alto que el porcentaje de las personas que no conocen a Cristo? Es lógico, porque el que no conoce a Cristo no se casa. Por lo tanto, aquí vemos que el porcentaje del divorcio entre ellos es menor. Pero sin embargo, nosotros que somos hijos de Dios, obviamente nos casamos. Esto menciona y refleja que el cristiano se está divorciando cada día más. Y por lo tanto, es una realidad en Estados Unidos, en nuestras iglesias. No sé, en los países que están representados aquí. Yo recuerdo que yo me convertí en el 1996 y era muy difícil para mí ver un divorcio en ese tiempo. Pero ya he escuchado de muchas personas que se divorcian y se están divorciando ya en los países más conservadores, Salvador, Honduras, República Dominicana, Venezuela, Colombia. Es algo que está acabando con nuestras iglesias. Y Satanás está detrás de todo esto porque quiere empañar lo que es la imagen familiar y lo que es la imagen del matrimonio, porque es lo único que refleja al Señor Jesús y a la iglesia. Así que mis hermanos, el consejo nuevamente es que no nos divorciemos, que tratemos de buscar la dirección del Señor, que busquemos la voluntad de Dios y que también apelemos y demostremos en este mundo que el amor de Dios es eterno, que el amor de Dios nunca deja de ser y que el amor de Dios es la mejor alternativa en cualquier situación que podamos pasar o que podamos experimentar como seres humanos. Miguel. Mis hermanos, antes de pedir a mi hermano Félix que nos comente si hay algo en el chat y que nos despida con una palabra de oración, en pantalla les estamos invitando a, si es la voluntad de Dios, acompañarnos el próximo domingo 5 de noviembre a las 7 p.m. hora este de los Estados Unidos, donde estaremos compartiendo con ustedes la siguiente actividad virtual mensual del Ministerio Fe Mueve Montañas, donde hablaremos de lo que haya sucedido en las actividades que tendremos del 5 al 10 de octubre con los hermanos de Ministerios Jubileo en el norte de la capital de Ecuador, en Quito. Visítennos en noviembre, mis hermanos, y por favor, háganlo para que puedan enterarse de todo lo que este ministerio hace, todo lo que se está alcanzando, para que así puedan sentirse motivados a participar con nosotros o, por lo menos, orar por esta actividad. Dejamos de compartir pantalla, hermano Félix, tenemos algo en el chat. En el chat no hay nada, así que mis hermanos, si alguien tiene una pregunta que no sea relacionada a este tema o relacionada a otro tema, una inquietud, la puede hacer ahora, los micrófonos están abiertos, estamos a su servicio, Miguel y yo. O si quieren dar un saludo o algo por el estilo. Cualquier cosa, mis hermanos. La reunión oficialmente ya la terminamos, pero estamos abiertos para un tiempo de preguntas de cualquier tipo, un comentario o tal vez una opinión que usted quiera dar en cuanto al tema.